quiero hablar de una terrible y nueva normalidad, que es la cantidad infernal de casos de muertes de deportistas, ya sea profesionales, de alto rendimiento o incluso hasta en algunos casos amateur. Y casos también de gente que empieza a tener algún tipo de patologías, muchas producto de algo que no sabemos qué es. Es tremendo la cantidad. Por ejemplo, nosotros tenemos con la producción, tenemos algunos listados. Tengo un listado, por ejemplo, son 350 casos, por ejemplo, que para empezar a mencionar algunos, no voy a mencionar los 350, eh, los llamativos que empiezan todos a partir de mediados del 21. Antes no aparecían prácticamente ningún caso de estos. O era uno muy de vez en cuando, no habían casi casos. Ahora hay casos casi uno o dos por día, por lo menos, en algún lugar del mundo. Tenemos, uno de los primeros fue un jugador de fútbol de el TuS Hovers Ubertrup, ¿no? Que se muere de un paro cardíaco en Alemania. Después en Bélgica, Run Koge, del Anderlecht de Holanda, de Bélgica. Después tenemos, por ejemplo, en Francia, un profesional de Burdeos, Samuel Kalou, un futbolista belga, Jan van Ganechen, de 25 años. Después tenemos, por ejemplo, en Italia, jugador de fútbol de 13 años del club Janus Nova. Después tenemos también en Francia, por ejemplo, Frédéric Lertilot sucumbe de un infarto. En Italia, una persona de 45 años, Andrea Astolfi. En Dinamarca, 22 años, Abu Ali, colapso con paro cardíaco. Todos colapsos con paro cardíaco, ¿no? Después un jugador de hockey sobre hielo, Sebastián Vos, en Holanda. Después también tenemos, por ejemplo, en un partido de clasificación para Mundial Femenino entre Alemania y Serbia, en Chemnitz, la jueza de línea inglesa, Ellen Byrne, con problemas cardíacos, que tuvo que ser sacada de la cancha. Un jugador del Nantes. Bueno, pues una lista realmente interminable de casos. Después, incluso acá en Argentina también, hubo muchos casos. Acá estoy viendo, por ejemplo, un jugador de 18 años que se desmaya en el campo y es reanimado y no murió de casualidad. Un jugador de Saint James. O sea, básicamente son diferentes casos tremendos y siguen avanzando. Todos estos que estoy diciendo son durante el 21 y después siguió y siguió. Hace poco, en el 22, en caso en Santa Fe, murió un jugador de rugby el día de su retiro y en la última jugada del partido. También en el Atlético Tucumán, fíjense los casos que tuvieron en Atlético Tucumán, que fueron varios casos, incluso uno de ellos el de Balanta, que fue el jugador cordobés. O sea, fíjense la cantidad de casos. Y después en paralelo a esto está determinadas patologías que han aparecido. Por ejemplo, yo conozco el caso de una persona cercana a mí que tiene un problema en un hombro, pensó siempre que era el manguito rotador, y el médico le dijo que no, que se le había generado una enfermedad autoinmune, producto de no se sabe qué. Cuando dicen de no se sabe qué, no se sabe si tiene que ver con el COVID, si tiene que ver con alguna medicación que se tomó, si tiene que ver con las vacunas, si tiene que ver con qué. Como que nadie investiga nada. Está pasando, están apareciendo casos de patologías en gente que normalmente eran de tipo genético, o sea, venían por traslación genética de abuelo a padre, a hijo y todo lo demás, y aparecen en personas que no tenían ningún fundamento o causa genética como para justificar tener esa patología. Y son todos casos que provocan, todos estos casos de síndromes o de muerte súbita y que vemos que van desde chicos muy jóvenes, de 12, 13 años, hasta gente de 45, 50 años. Quizá, probablemente, haya más casos de gente de mayor edad, pero quizá por la mayor edad no se lo analiza desde este lado y ya se lo ve como un infarto común. Pero lo grave, lo preocupante, y a lo que yo llamo la reflexión, es a nadie le importa, nadie le calienta investigar. ¿Por qué se produce esto a partir de 2021? O sea, hay tantos intereses en juego atrás,
como para que nadie lo quiera investigar? ¿Por qué se quemaban los cuerpos durante el COVID, por ejemplo? ¿Por qué no se investiga y con el dinero que hay para investigación, por qué no se puede llegar a hacer una investigación a ver dónde está originado esto? Porque supongamos por un minuto que es el COVID, ¿no? Si es el COVID, bueno, ya se sabrá cómo manejarlo. Supongamos que fue, digo, no sé, una de las vacunas, por decir un caso hipotético, ¿no? Que haya sido una de las vacunas. Y quizá haciendo ese análisis se ve que justo toda esa gente tuvo la misma vacuna. ¿O qué? ¿O qué cambió en el mundo para que eso pase? Pero lo que a mí me gustaría que cambie en el mundo es la indiferencia. Es hora de que muchos de los investigadores investiguen el por qué se nos muere la gente y los deportistas que no deberían morirse porque justamente son los que más sanos están.